today. Okay, bueno, what about spiritual gifts? Dones espirituales. This is a topic that is it often misunderstood, and Este es un tema que a veces se malinterpreta there's a lot of information been printed, some of it good, some of it not so good. y a veces hay mucha información acerca de él, que parte de ella es buena, pero otra no tan buena. But it's important for the life of the church Pero este es importante para la vida de la iglesia, because God has provided spiritual gifts for each porque, church member to use. porque Dios ha provisto de dones espirituales a cada miembro de la iglesia para usarlos. So we need to understand. Bienvenido, Sotero. Bienvenido. Uh, need to understand the nature of spiritual gifts, what they are, the proper use of Necesitamos spiritual gifts. entender la naturaleza de los dones espirituales, qué son y cuál es su uso adecuado. Página 56, hermano Otero. But an effective church ministry is dependent on the effective exercise and use of spiritual gifts by the church members. Entonces, el ministerio de la iglesia efectivo depende del ejercicio o del uso efectivo de estos dones espirituales por cada miembro de la iglesia. Depending on who you read, there will be different numbers of spiritual gifts in various lists of spiritual gifts. Depende de a quién leas o a qué escritor leas, habrá diferentes cantidades de dones espirituales en diferentes listas de dones espirituales. I just typed spiritual gifts on a Google search, Escribí dones espirituales en una búsqueda de Google. and it came up, what are the 7 spiritual gifts? Then another one, what are the 9 spiritual gifts? Then what are the 10 spiritual gifts? Vinieron de 4, 7 dones espirituales, otro más me escribió que decía 9 dones espirituales y otro decía 10 dones espirituales. Then here's another list that has 22 spiritual gifts listed. y había otra lista que decía 22 dones espirituales enlistados en esa lista. So let's go and look at what the Bible says about spiritual gifts. Entonces, mejor vamos a ver lo que la Biblia dice sobre los dones espirituales. A spiritual gift is a enablement given by God through the Holy Spirit to serve the church in order to build it up to maturity in Christ. Un don espiritual es una habilitación dada por Dios a través del Espíritu Santo para servir a la iglesia y para edificarla hasta alcanzar la madurez en Cristo. The Greek word is charismaton, which comes from the word for grace. So sometimes these are called grace gifts. La palabra griega de dones es carisma, que proviene de la palabra gracia, por lo que a veces se le llama dones de gracia. Now, spiritual gifts are different than natural talents. Los dones espirituales son diferentes a los talentos naturales.
And you can see the distinction there in your manual. Y puedes ver la distinción ahí en tu manual. Spiritual natural talents come at birth. Spiritual gifts are given at salvation. Em, los talentos naturales vienen de nacimiento, mientras que los dones espirituales son dados después de la salvación. Your natural talents are part of your human personality, who you are. Y tus talentos naturales son parte de tu personalidad humana, de lo que tú eres. Spiritual gifts are imparted by the Holy Spirit. Los dones espirituales son impartidos por el Espíritu Santo. Anyone will have a talent or can have talents. But Cualquiera puede tener talentos. Only believers, only the saved will have spiritual gifts. Solo los creyentes, los que han sido salvos, pueden tener dones espirituales. And your natural talents can be used in church ministries and in spiritual realms, but not necessarily. They can be used in many ways, as we see from people who use their talents for music or speech or whatever in many art in different ways, not related to anything about God. Entonces, talentos naturales pueden ser usados en el ministerio de la iglesia. Y realmente no son necesarios a veces estos, solo que pueden ser usadas de muchas maneras. Y podemos ver cómo las personas que usan los talentos como la música, el hablar, el hablar ante el público, cualquiera de estos, en muchas maneras. Y no son nada de estos relacionados con Dios. Spiritual gifts will be spiritually directed and used to edify, build up the church. Los regalos espirituales pueden ser dirigidos espiritualmente y usados para edificar, construir la iglesia. Natural talents by themselves will not be sufficient to accomplish all that God wants to do in his church. Los talentos naturales por ellos mismos no son suficientes para completar todo lo que Dios desea para su iglesia, lo que quiere Dios hacer para su iglesia. A believer who has natural talents should be directed to use those talents for the glory of God, like everything that we do is for the glory of God. Entonces un creyente que tiene un talento natural puede ser dirigido para usar estos talentos para la gloria de Dios, como todo lo lo que hacemos es para la gloria de Dios. But spiritual work must be done with spiritual enablement, and it's through the spiritual gifts that God gives to members of the church. Pero el trabajo espiritual debe realizarse con la capacitación espiritual necesaria, y es a través de los dones espirituales que Dios otorga a los miembros de la iglesia. In John 15:5, En Juan 15:5, Jesus said, if you abide in me, I'm the vine, you're the branches. If you abide in me, you'll bear much fruit. But without me, you can do nothing. Jesús dijo,
dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nadie el que esté fuera de mí va a poder dar mucho fruto, porque lejos de mí no podemos hacer nada. In Colossians chapter 1, En Colosenses capítulo 1, verse 29, versículo Paul, 29, Paul said that his work was by the power that was working mightily in him from God. And so Paul used his spiritual gifts. That's why he was such a great missionary, a great worker. y Pablo ahí en ese texto dice que su trabajo fue por el poder de Dios, estaba obrando poderosamente en él por parte de Dios. Y así Pablo usó sus dones espirituales, por eso fue un gran misionero y un gran trabajador de Dios. And Ephesians 3:20 Y en Efesios 3:20 says that God is able to do exceedingly abundant above all we ask or think according to the power that works in us. dice que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros. So when Jesus said to his disciples in John 14 that you will do greater works than I'm doing or than I've done, uh, Cuando Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14 que ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo he hecho o las que yo estoy Juan, haciendo, Juan 14:12. en Juan 14:12. I think he was saying the way you do greater works is because I'm going to gift you with this gift from the Spirit. Creo que la razón por la creo que él es lo que estaba diciendo es que la razón por la que él hace grandes obras es porque te voy a conceder este don del Espíritu para que tú lo hagas. Right? You have a list of key verses on spiritual gifts listed there, do you not? Bueno, mire, puedes ver una lista de pasajes claves de acerca de los dones espirituales que están enlistados ahí. Lo puedes ver ahí en la página 57, pasajes claves acerca de los dones espirituales. Now, so, gifts are listed in several places. We'll look at those, but these are things about them. Que sepa, los regalos están listados. En varios apartados hablaremos de eso, pero estas son algunas cosas sobre ellos. One of the things I want you to notice in those verses, for example, in 1 Corinthians 12, Una de las cosas que quiero que observen en estos versículos, por ejemplo, está en 1 Corintios 12. verses 1 through 11 talk about a list of different spiritual gifts. Desde el versículo 1 al versículo 11 nos habla acerca de una lista de diferentes dones espirituales. And then in verse 27 through 31, he lists more gifts. De ahí de los versículos 27 al 31 nos da otra lista de más regalos, más dones espirituales. But in the verses between, from verses 12 to 26, he emphasizes the unity of the body. Pero ya del versículo 12 al 26, él enfatiza en la unidad del cuerpo. In chapter 14 of 1 Corinthians, he talks about
using our spiritual gifts and the proper use of spiritual gifts. Mientras que ya en el capítulo 14, versículo 1 en Corintios, él habla acerca de usar nuestros dones espirituales de una manera, y el uso, perdón, y el uso adecuado de ellos mismos. But there between the two chapters that he talks about spiritual gifts in 12 and 14 is chapter 13, which we know as the great love chapter, and emphasizes if we're going to use spiritual gifts, we must use love and love must guide all of the use of spiritual gifts. Ajá. Pero ya en los otros dos capítulos en los que habla de los dones espirituales, del 12 al 14, y ahí está el capítulo 13, sabemos que es el gran capítulo del amor y enfatiza que si vamos a usar los dones espirituales debemos usar el amor. Y el tener el amor es el amor es el que debe guiar todo uso de dones espirituales. In Romans chapter 12, he talks about spiritual gifts in the first 8 verses. Ya en Romanos capítulo 12, él habla acerca de los dones espirituales en los primeros 8 versículos. But then from verse 9 of chapter 12 throughout chapter 13, he talked about how to properly act in expressing our spiritual gifts, how to behave like a Christian as we're using our spiritual gifts. Ya desde el versículo 9 del capítulo 12 hasta el capítulo 13, nos habla sobre cómo actuar adecuadamente al expresar nuestros dones espirituales, cómo comportarnos como cristianos al usar nuestros dones espirituales. The emphasis in Ephesians 4 is that these gifts are given for the work of ministry. El énfasis en Efesios 4 es que estos dones se dan para la obra del ministerio. In 1 Timothy 4, verse 14, Paul told Timothy to do not neglect your gift. And so emphasizing that Timothy was used the gifts given by the Spirit of God. Ya en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo que no descuides el don de Dios que está en ti. Así que, así, haciendo hincapié de que Timoteo utilizó los dones dados por el Espíritu de Dios. And then in 1 Peter 4, y en 1 Pedro 4, again, the gifts are there for us to minister one to another. una vez más, los dones están ahí para que nos ayudemos unos a otros o que nos ministremos unos a otros. Now, we know that when we trust Christ as Savior, we receive the gift of the Holy Spirit. Ya ahora sabemos que cuando confiamos en Cristo como Salvador de nuestra vida, recibimos el don del Espíritu Santo. And the gift of the Holy Spirit enables us to have spiritual gifts, but it's the distinction from the gifts. Entonces el regalo, los dones del Espíritu Santo nos permiten tener dones espirituales, pero esa es la distinción de los dones. Y los dones son dados por el Espíritu Santo. Esa es la distinción. The Holy Spirit is given at salvation, and at salvation, according to 1 Corinthians 12:11, that's when we receive. It's because we are saved. After salvation, we receive the gifts of the Holy Spirit. Entonces,
El Espíritu Santo nos está dando la salvación y actúa en la salvación, según 1 Corintios 12:11. Es entonces cuando lo recibimos. Es porque somos salvos. Después de la salvación, recibimos los dones del Espíritu Santo. Okay. Look in 1 Corinthians chapter 12. Ahora, mira ahí en 1 Corintios capítulo 12, In verse 7. en el versículo 7. Siete. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos. Everyone receives a spiritual gift. Entonces, cuando dice ahí manifestación dada para provecho a todos, cada uno, o sea, todos reciben un regalo, un don del Espíritu. But it's not a gift given for his personal benefit or his personal exaltation. Pero ese don del Espíritu no es un regalo dado para su beneficio personal ni para su exaltación personal tampoco. But it's given to profit all, to edify the whole church. Pero se le da para beneficiar a todos, para edificar a toda la iglesia. Now, look at verse 11. Primero Corintios 12:11. Ahora miremos en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace una y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Who decides what gifts you get? ¿Quién decide qué regalos recibes? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí. So, what good is it to wish we had a certain gift? ¿Y de qué entonces de qué sirve desear tener cierto don si es el Espíritu el que lo da? None. Nada. No The sirve de Spirit nada. gives the gifts as he desires. Entonces el Espíritu da los dones como él desea. So it's not a matter of saying, well, I'll develop this gift and I'll be good at it. No, it's a matter of what the Spirit gives you in his supernatural ability to do the work of ministry in that area. Entonces así que no se trata de decir, bueno, voy a desarrollar este don y seré bueno en ello. No, es cuestión de lo que el Espíritu Santo te dé. Es su habilidad sobrenatural para realizar la labor ministerial en esa área. Entonces, viendo la necesidad, él lo provee. And again, here, as well as in Ephesians 4 and 1 Peter 4, the spiritual gifts are not for one person, Romans 12 as well. The emphasis is always that it's for the benefit of the church to edify and to minister. Entonces, otra vez, aquí como lo vimos en Efesios 4 y Primera de Pedro 4, los dones del Espíritu no son para una persona en específico. En Romanos tampoco, también Romanos 12 lo dice. El énfasis siempre es que
da el beneficio para toda la iglesia y edificar a la iglesia y el ministerio. If we abuse or misuse the spiritual gifts, it can lead to pride, disunity, and dysfunction in the church. Entonces, si abusamos o hacemos mal uso de los dones espirituales, esto puede conducir al orgullo, a la desunión y a la disfunción o al mal funcionamiento de la iglesia. So in the church, you have different gifts that the Spirit gives. Entonces, en la iglesia tenemos diferentes dones que el Espíritu Santo dio. So you have the different gifts. And if everybody is using and working their gifts, they fit together and work well. Así que tienes diferentes dones y si todos utilizan las habilidades como los trabajadores y estas se complementan y funcionan bien. But if everybody's wanting the same gift, you get one gift well and all the others are neglected. Pero si todo el mundo quiere el mismo don y tienes un don bien bueno y los otros y los demás quedan descuidados. So in looking for spiritual gifts, the key is don't look for what other people have because those gifts are already in the church being used. Look for gifts that God has you use that don't match others so the whole ministry of the church can be accomplished. Entonces, la clave está en no buscar lo que los demás tienen, porque esos dones ya están en la iglesia y se están utilizando. Busca los dones que Dios tiene para ti. Utiliza esos y que no coincidan con otros para que todo el ministerio de la iglesia pueda llevarse a cabo. Okay. Now, what are the spiritual gifts? Ahora, ¿cuáles son los dones espirituales? He says here that in Romans 12, Ephesians 4, 1 Corinthians 12, we might could add 1 Peter 4, we can list as many as 24 different gifts. Entonces, aquí dice en Romanos 12, Efesios 4 y 1 Corintios 12. Podemos añadir también Primera de Pedro para enumerar hasta 24 regalos diferentes o dones diferentes. But he has a caution there. These ideas, list or divisions of categories or types of gifts can be good, but our focus should be on the function, purpose, and exercise of the spiritual gifts that God has given us. Pero aquí nos incluye una advertencia. Estas listas de ideas o divisiones por categorías o tipos de dones pueden ser útiles, pero debemos de realmente centrarnos en la función, el propósito y el ejercicio de los dones espirituales que Dios nos ha dado. There's been a lot of books, a lot of websites, a lot of information on how to discover your spiritual gift. Han habido muchos libros, muchos sitios web, mucha información sobre cómo descubrir tus dones espirituales. And that may be good, but I've known a lot of people who have gone through studies on spiritual gifts and become somewhat proud or arrogant in their saying, well, here's my gift. As their Puede gift, ser as bueno though esto, pero conozco a mucha gente que ha realizado estudios sobre los dones espirituales que han desarrollado
Y algunos han terminado siendo orgullosos y arrogantes, diciendo, bueno, aquí está mi don. as though their gift is better than everybody else's. Y diciendo que su regalo o su don es mejor que lo de otro. Another problem is people say, well, I know what my spiritual gift is. And you ask, can you do this? Well, no, that's not my gift. I'm not gifted. That's not my spiritual gift. I can't do that. Ujú. Pero hay otro problema que las personas dicen, bueno, conozco mis dones espirituales y si tú me preguntas que si puedo hacer esto, pues yo te diría que no, porque ese no es mi don. No, no, Dios no me dio ese don. Y como no es mi don espiritual, no puedo hacerlo. Because you have a spiritual gift in one area does not mean that you cannot serve God in another area and be effective. Ujú. El tener, porque si tú tienes un don espiritual en una área, eso no significa que no puedes servir a Dios en otra área y ser eficaz en otras áreas. So you see the list of different gifts there. I'm not going to go into the detail of what these are. You can look up definitions and find out, and he goes through this a little bit later here. In fact, and so we'll look at it in a minute. But you can see Así que 24 aquí ven different gifts. así que aquí ven una lista de diferentes dones. No voy a entrar en detalles sobre cada uno de ellos. Pueden buscar las definiciones y averiguarlo por ustedes mismos, sino que eso va a ser un poco más tarde. Voy a continuar en esto, pero puedes ver 24 diferentes dones. And he says it's interesting and instructive that following each of these basic passages on spiritual gifts is an exhortation to love one another, to exercise your gifts in love. Como dice nuestro libro, dice, es interesante e instructivo notar que inmediatamente después de cada uno de estos pasajes básicos acerca de los dones espirituales, hay una exhortación a amarse el uno al otro y al ejercicio de los dones en amor. So, how we edify the church most is by loving one another as Christ has loved us. Excuse me. Por eso la expresión en negrilla que dice, lo que edifica más el cuerpo de Cristo es el amor de uno a otro, de la manera como Cristo nos amó. Have y'all done studies on spiritual gifts before in your churches? ¿Alguna vez han hecho estudios de dones espirituales en sus iglesias, hermanos? Un poco. In my church, a little bit. mm, ¿Nadie más? ¿Nadie más ha hecho estudios de dones espirituales en su iglesia? Okay. Well, Ok. let's look a little more. I mean, it's good for your people to know about spiritual gifts and what spiritual gifts are, how they can be used, as long as you don't make it an emphasis where it belittles other ministries, or where they, let them know you can work other areas other than spiritual gifts. Everybody has a gift, and people need to know that. And they can best serve your spiritual gift. Go ahead and say that first. I'll start. Ok. Acerca de los dones espirituales y lo que los dones espirituales son.
Vamos, es bueno que tu gente sepa sobre los dones espirituales y qué son, ahora, y cómo se pueden utilizar, siempre y cuando no se haga tanto hincapié en ello como para menospreciar a otros ministerios de la iglesia, donde ellos, sabe usted que les diga que donde ellos pueden trabajar en otras áreas, que no son los dones espirituales, todos tienen un don. Realmente todos tienen un don y todos necesitan saber acerca de ellos. The best way your church members can serve the Lord in the church is through exercising and using their spiritual gifts. La mejor manera es enseñar que los miembros de tu iglesia pueden servir al Señor. Y dentro de la iglesia esto se logra ejercitando y utilizando sus dones espirituales. But it's also good for church members to realize when there's a need in the church, they can serve God effectively, and it's good to serve in ministries where there is a need. También, también es bueno que los miembros de la iglesia se den cuenta de cuando haya una necesidad en la iglesia y que pueden servir a Dios de manera efectiva. Y es bueno servir en ministerios donde hay necesidad. In fact, sometimes you may discover you have a gift in an area that you didn't realize when you begin to serve in an area that has a need. De hecho, a veces puedes descubrir que tienes un don en un área en la que no te había dado cuenta cuando empezaste a servir. Y prestar servicio en otra zona, en un área que hay una necesidad. Or you may, as you serve in an area, someone else may see you doing this and realize they can do that too and discover their area of giftedness, and it becomes their position but they would not have recognized it if you had not been doing that ministry. Es posible uh, uh, es posible es posible que otra persona mientras estás prestando servicio en otra área, es posible que otra persona te vea haciendo eso y que en ese momento se den cuenta de que ellos también pueden hacerlo y que descubran su área de talentos y esto se convierte en su posición pero no lo habían, tal vez porque no lo habían reconocido. Si usted no hubiera estado haciendo ese ministerio o haciendo ese trabajo en esa otra área, hasta ahí se dio cuenta que usted podía servir en esta área. Does that make sense? ¿Entiende? ¿Pueden entenderlo esto? ¿Tiene sentido? Pero se refiere a uno como pastor ejerciendo un área o que otro hermano empiece a ejercer el área. ¿Cómo así? Are you talking about the life of the pastor or the life of the members? Yes. Both. A todos, dice el hermano. For example, in our little group here, say Juan sees a need, says, well, I'm not gifted that, but I can do that. And he begins to minister in that area. Por ejemplo, aquí en nuestro grupo pequeño, decimos Juan, Juan necesita tiene esta necesidad o mira esta necesidad. Bueno, no tengo este don, pero puedo hacerlo. Y comienza a ejercer su ministerio en esa área. Then Sotero sees Juan working in that area and he says, I can do that. And he begins to help him or work with him.
and it comes to find out he can do it much better and with ease, and discovers that may be his spiritual gifted area. And so, because of one ministering, Sotero discovers, hey, I can do this, and here's a spiritual gift that I have. Entonces, otro como ejemplo, hermano Sotero ve a a otro trabajando en esa área y dice que él puede hacerlo y comienza a ayudarle o a trabajar con él. Y resulta que puede hacerlo mucho mejor y con más facilidad y descubre que esa puede ser su área de talento espiritual. Y así, durante su ministerio, Sotero descubre, oye, puedo hacer esto y aquí hay un don espiritual que poseo que no me había dado cuenta. Correcto. Okay. And that works not just pastors, but in your church members as well. Ujú. No solo para los pastores funciona esto, sino que también para tus miembros de la iglesia. Okay. Are spiritual gifts to be used in the church today? Okay. Nuestros dones espirituales para hacer, ¿qué dones espirituales pueden ser usados para la iglesia de hoy? There are three positions that he mentions here. First of all, that all gifts are open and available and should be used in the church today. Okay. Hay tres posturas o tres acerca que están mencionados aquí. Al Ujú. principio de todo, que todos los dones están abiertos y disponibles para todo el que quiera usarlos en la iglesia de hoy. Second position is that no, spiritual gifts were for the apostles and the early believers, not for us today. La segunda posición es que no hay dones espirituales. La postura es que los apóstoles y los primeros creyentes no poseían dones espirituales, ni tampoco nosotros hoy en día. Que terminaron con los apóstoles. Es lo que... No, bueno, sí. Ajá. Él dice que no había dones Por eso, espirituales. ah, Así no dijo que él. están disponibles hoy. Oh, Eh, no, to no spiritual gift from the time of the apostle. see, Ajá, ahí está, eso es. Que esa or the segunda ones postura es that que no habían en ese tiempo y tampoco por eso no hay hoy. gifts came to the apostles and those that they ministered to and gave to, but after that, none. Now, the No, third entonces sí, gift, que llegaron esos dones, llegaron a los apóstoles y que ellos los ministraban y daban, pero después de eso ya no hay dones, lo Ujú, que dice hermano Juan. ujú. third is that some gifts are valuable and used today, others are not. Y la otra, otro punto de vista es que hay algunos son más valorados en uso hoy que otros. I think Mientras que this otros third no. position is where we need to find what the scripture teaches. Y yo pienso que esta tercera posición es lo que nosotros debemos de ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. 1 Corinthians 13, verse 8 Primera de Corintios 13, versículo 8. says, prophecies will fail, tongues will cease, knowledge will vanish away. Y dice el texto, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá, conocimiento. Some gifts were given as sign gifts. Algunos dones se entregaron como obsequios simbólicos. They were given to authenticate the gospel message Mm. Se fueron and to, entregados para autentificar el mensaje del evangelio. Ujú. to demonstrate the power and the authority of the scripture, of the word of God, and the power of God in his spirit. Y es para demostrar el poder, la autoridad de las escrituras, la palabra de Dios y el poder de Dios en su espíritu.
But it seems that these sign gifts, when the scriptures were completed, there was no need to have these continue because the authority and power that came from above was demonstrated and continued through the power of the Word of God. Parece que esos La señal de los dones. dones que solo eran de señal, o de señales, una vez completadas las escrituras ya no eran necesarias que continuaran porque la autoridad y el poder que venían de lo alto se demostraban y se mantenían a través del poder de la palabra de Dios. Ya no necesitaba experiencias extraordinarias. Aparte. Now, God is God, and I'm Ahora, not. entonces pensemos en esto, Dios es Dios y yo no lo soy. And if God wants to give sign gifts today, he can. Y si Dios quiere dar regalos, quiere dar dones de señales, hoy Él puede I hacerlo. can't hear you, Dennis. Y si Dios quiere dar regalos de señales hoy, pues puede hacerlos. But I think the indication of Scripture is that certain of these sign gifts were no longer necessary. Creo que lo que indican las escrituras es que algunos de estos regalos o de dones de señales ya no son, no eran necesarios. Y como le digo a los hermanos, ¿verdad? Que ¿de qué sirve que alguien esté hablando en alguna lengua alemana, rusa o qué sé yo, en la iglesia, si no hay nadie que le entienda? Entonces, no tendría sentido que alguien estuviera hablando en lenguas para que nadie le entienda. In my point with some to speak in tongues is some speak German, Russian, or whatever language. If there is not one who can understand him, who it wouldn't make sense for someone to be speaking in tongues if no one understands him. Ahora, si Dios hace que alguien lo hable, de repente porque hay alguien que necesita escuchar el mensaje, que es lo que dice el hermano Stone, Dios es Dios. Now, if God makes someone speak it, suddenly because there is someone who needs to hear the message, which is what Brother Tom said. God is good. God is God. Sorry. Yeah. Always, God is good. If the gift of tongues was still in effect, I believe I would be able to come to you and speak as I am, and it would come out as Spanish, and you would hear in your heart language. Entonces, si los dones de las lenguas todavía están en funcionamiento, yo creo que podría ser capaz de venir a ustedes y hablarles en su propio idioma. Y vendría y hablarles en español y ustedes podrían oírme en su propio lenguaje de su corazón. Bueno, aquí hay un problema grave. Well, we got a big problem here. La gente sigue discutiendo cómo es que David Dixon en poco tiempo habló garífuna, lo predicó, lo enseñó y él no era garífuna. The people are discussing about the whole David Dixon, Pastor David Dixon, in a short time, he able to speak Garifuna and preaching and preaching Lo escribió, lo predicó, lo and enseñó. write it and preaching and speaking in short time. And I think God gifted him with that ability to learn language, and especially in Garifuna, to write the New Testament and help with that translation.
Ajá. I Ahí don't pienso have que that Dios gifting. le dio, lo habilitó con esa capacidad de aprender idiomas y especialmente también con esa capacidad suficiente de escribir y ayudar en la escritura del Nuevo Testamento y su traducción. Y yo no Y tengo ese don. fue But usado, fue usado por el Espíritu Santo para llevar a cabo ese plan de It has been trabajo para el pueblo. used by Holy Spirit to do that job. see, but the gift of tongues would be when David Dixon came and first talked to you, that he'd be able to speak good if enough without studying, without learning how you spoke it. Pero ya el don de lenguas tendría que ser más así como cuando David Dixon llegó primero y dijo que era capaz, o empezó a hablar con ustedes y era capaz de hablarlo suficiente, sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido para poderlo hablar. Ese es el don de lenguas que la Biblia dice. La Mm. persona ni por cerca lo estudió, sino no lo aprendió, sino que simple y sencillamente y el Espíritu Santo le da esa capacidad de hablarlo. Ese ya lo demás es un talento. Sí. Okay. And Paul said, I spoke in tongues more than all of you. Pablo We have dijo, no record in scripture of Paul speaking in tongues. yo hablo en más lenguas que la mayoría de ustedes, pero no hay ningún récord en la escritura de que él estuvo hablando en lenguas. When they are going on the boat in the way to Rome, they remember he was talking with the people in the island in their own language. What language they are speaking? Chipre, Como el isla de caso Chipre. de Chipre, cuando él encalló ahí y estaba hablando con la gente del lugar. La Bueno, Biblia no nos dice qué idioma estaba hablando, ni posiblemente sabemos qué griego, idioma porque hablaba todo el ahí. mundo entendía griego. Maybe Greek. ¿Sabes? What's interesting to me is that today people that say tongues are still active and the gift of tongues is there, when they go as missionaries, though, they will sit beside Baptists and learn the language in a language school. Pero lo interesante para mí es que el día de hoy la gente que dice que las lenguas están todavía activas para el día de hoy, es que el regalo el don de lenguas es cuando ellos van como misioneros y van incluso dentro de los bautistas, ¿verdad? Van a aprender el idioma en una escuela de lenguas. Ujú. Obviously, I don't have the gift of tongues, or I could speak Spanish to you. Obviamente yo no tengo el don de lenguas, o podría, entonces si lo tuviera, podría hablar en español con ustedes. Okay. He talks about some of these. I have the gift of the tongue. You have the natural talent of tongue. Le digo yo tengo el don de lengua y me dice, si tú lo tienes natural porque hablas mucho. Malo. Ay, ay, ay. All right. He lists some temporary gifts and why they are temporary. The message of wisdom. James said, look to God's word for wisdom. The message of knowledge, which was giving knowledge of things of God, but is not needed there. Faith. Ok. Y Go ahead. ahora, y aquí nos habla de algunos regalos temporales o señales temporales. ¿Por qué son temporales? El mensaje de sabiduría, como dijo Santiago, busquen la palabra de la sabiduría, el mensaje de conocimiento.
lo cual era dar conocimiento de las cosas de Dios. Pero ya, pero aquí ya no son, ya no es necesario. He lists faith as a temporary gift. I would put it in more of a permanent gift. I think there are those who have a supernatural ability to exercise faith in the church that more so than others. Ujú. Aunque And en he esa says lista que it's, aparece al final de la página 60 nos aparece la fe, él lo considera como un don temporal. Yo lo consideraría más bien como un don permanente. Creo que hay quienes tienen una capacidad sobrenatural para ejercer la fe en la iglesia más que otros. he says this still may be true today. I believe it is. Aunque él dice que todavía puede estar cierto hoy al día. Yo creo que sí lo es. Ujú. Gifts of healing does not say that God cannot heal, but it's just that the gift of healing from a person to show the power of their preaching or the authenticate the gospel as a sign gift is no longer there. Um, Ahora el siguiente don que es el don de la sanidad. No dice que Dios no pueda sanar, sino que el don de sanidad de una persona, al mostrar el poder de su predicación o autenticar el evangelio como un regalo de señal, ya no está ahí, ya no está presente. In Santiago capítulo 5, uh, James indicates and says that healing, divine healing, is still there. And then in that context, uh, he says to pray and God will heal. Ujú. Y ahí en Santiago capítulo 5 Santiago indica o nos dice que la sanidad divina está todavía, está todavía aquí, sigue presente. Y luego en ese contexto, él dice que oremos y Dios va a sanar. But I think what the gift of healing, the spiritual gift of healing as a sign that goes to authenticate the preaching of the gospel is not, that's the gift of healing that is not active today. But God does still heal. Ujú. Um, Pienso que el don de sanidad, el don espiritual de la sanidad como señal. Eso autentifica la predicación del evangelio. Y no es más que eso, ese es el don de la sanidad que no está activo hoy, pero todavía Dios sigue sanando cuando Él quiere y como Él quiere. I'm agree with this part of the say, especially like a response to the pray. Sure. Estoy de The acuerdo con fact, esa the, parte, especialmente como respuesta a la oración. he says, the effective prayer of a righteous man availeth much. Dice que el efecto es que la oración de un hombre justo, o sea, la oración del justo tiene poder. In verse 16. So, yeah, Así lo dice el I believe versículo in 15, prayer for healing. I 16. believe in divine healing. I do not believe in divine healers. Yo creo en la oración, creo en la sanidad divina, y en lo que no creo son los sanadores divinos. The gift of miracles that were there as a sign to show the truth of the gospel, we don't need because we now we have the gospel affirmed in the word of God. Y el don de los milagros estaba ahí presente como una señal para mostrar la verdad del evangelio, que ahora no necesitamos porque ahora tenemos el evangelio afirmado en la palabra de Dios. Uh, Distinguishing the spirits,
We already talked about speaking in tongues. The speaking in tongues was a sign for unbelievers, and I believe, according to Joel 2, or Joel 3, 2 or 3, that it was a sign primarily for the people of Israel. Ujú. Y ahí habla de la distinción de discernimiento de espíritus, pero también está hablando acerca de hablar en lenguas. El hablar en lenguas fue más como una señal para los no creyentes. Y yo creo, de acuerdo a Joel capítulo 2 y 3, que fue una señal primeramente para el pueblo de Israel. When the gift of tongues was used as evidence of salvation, it was used to unbelieving Jews, first of all, that this was the gift of God and salvation was real, or it was a gift to believing Jews to affirm that unbelievers had become believers. When the Gentiles spoke in tongues, for example, in Joppa or other places. Ok. Cuando el don de lenguas fue evidenciado o evidentemente fue usado como evidencia de salvación, fue usado para los no creyentes judíos o los judíos incrédulos. Primero de todo, esto fue un regalo o el don de Dios, que la salvación era real, o como regalo para los creyentes judíos para afirmar que los no creyentes han venido a ser creyentes. Cuando los gentiles hablaron en lenguas, por ejemplo, en Jope y en otros lugares, fue como señal para los judíos de que ellos habían sido creyentes y que habían recibido el Espíritu Santo. Nowhere in the New Testament epistles are we told that speaking in tongues is a sign of your salvation. Ajá. En ninguna parte en ninguna parte de las epístolas del Nuevo Testamento nos habla acerca de que el hablar en lenguas es como una señal de la salvación. But in the early church, where they had different languages present, on the day of Pentecost, the multiple nations that were gathered there for that feast celebration, when the apostles went out and spoke, they spoke in languages that they understood in their own language, their heart language. And so the gift of tongues is not an ecstatic utterance, it's a language that people could understand, the gospel. Entonces, pero en la iglesia primitiva donde había diferentes idiomas presentes, en el día de Pentecostés, numerosas naciones de aquella época se congregaron ahí para celebrar esta fiesta. Cuando los apóstoles salieron a hablar, lo hicieron en lenguas que ellos mismos entendían, el lenguaje del corazón. Así que el don de lenguas no es una expresión errática, sino un lenguaje que permite a las personas comprender el evangelio. Tenía ese propósito de llevar el evangelio a otras lenguas. Even when Paul allows tongues in the prayer language in 1 Corinthians 14, he says it's better to speak words of understanding. Incluso cuando Pablo permite hablar en lenguas, en el lenguaje de la oración que se encuentra en 1 Corintios 14, dice que es mejor hablar palabras con entendimiento. And we get again to miracles and apostles and
Y volvemos a hablar aquí de los milagros y los apóstoles. Ujú. These all seem to be the gifts that were passing away. The gift of apostles, an apostle is one who is sent out, particularly by Jesus Christ. That would be the 11 apostles. We are all to be disciples, but there were no successors appointed to replace the apostles that Jesus called. Ujú. Y aunque volvemos a hablar aquí de los milagros y los apóstoles, están contando todos los regalos que tuvieron y que están pasando, que ya están pasando, el don de los apóstoles. Un apóstol un apóstol es aquel que es enviado particularmente por Jesucristo. Esos serían los 11 apóstoles. Y todos debemos ser discípulos, pero no designó a ningún sucesor para reemplazarlos. Le- la, entonces, note aquí que nadie reemplazó al apóstol que Jesús llamó. No hubo sucesión apostólica. Okay, so he lists 11. They're not apostolic succession. Exactly. He gives 11 gifts that he says are still prevalent in the church and beneficial to the church today. Aquí nos da 11 dones que, según nos dice, se conservan presentes en la iglesia para beneficio de la iglesia hoy en día. The gift of prophecy in the New Testament sense, I think, has ceased because that was the gift of proclaiming the word of God by divine revelation before or as the Bible was being composed. Ok, el don de profecía en el sentido del Nuevo Testamento, creo que ha cesado porque ese era el don de proclamar la palabra de Dios por revelación divina, antes o durante la composición de la Biblia. I think rather than say it's the gift of prophecy, he says there's one aspect that has stopped, but the aspect of proclaiming the truth of God's word is still there. He says the function today of the gift of prophecy is to speak forth boldly and courageously the truth of God's word. Creo que en lugar de decir que se trata del don de profecía, él afirma que hay un aspecto que se ha interrumpido, pero el de proclamar la verdad de la palabra de Dios sigue presente. Dice que la función actual del don de profecía es proclamar con valentía y audacia la verdad de la palabra de Dios. In fact, I think when he gives that list there in Ephesians 4, there are two categories, those that are passing away and those that are continuing. Entonces, Prophecy, de hecho, yo pienso que cuando nos da la lista aquí en Efesios 4, la lista de los dones, nos da dos categorías de dones. Unos que ya cesaron y otros que todavía siguen activos al día de hoy. these are the office gifts, a prophet, an evangelist. The prophet was there to proclaim the truth, but the evangelist continues on to proclaim the gospel of Christ. Y entonces estos regalos del Espíritu, como profeta, un evangelista, el profeta es aquel que proclama la verdad, pero el evangelista continúa en la proclamación del Evangelio de Cristo. Estamos en la página 62 ahorita. So he says there are some apostles and prophets. Then he says there's some evangelists and pastor teachers.
So apostles replaced by evangelists. I said that wrong earlier. Apostles by evangelists, the prophets replaced by the pastor teachers that continue to have that bold truth of proclaiming the gospel and the word of Entonces, God. él dice que aquí hay algunos apóstoles y profetas. Y entonces dice que algunos evangelistas y pastores maestros. Entonces el apostolado fue reemplazado por los evangelistas. Y, y apóstoles por evangelistas. El profeta fue reemplazado por el pastor maestro, que continúa teniendo que siguen proclamando con valentía el evangelio y de la palabra de Dios. If the gift of prophecy today, it is just the proclamation of the truth of God's word with boldness and courage. Entonces el don de la profecía ahora es simplemente la proclamación de la verdad de la palabra de Dios con audacia y valentía. Okay. Then there's the gift of helping, ministering to others as they have needs. Luego está el don de ayudar o ministrando a otros según las necesidades. The gift of administration, where God gives some to direct, implement the business of the church and direct in things that organization. El don de la administración, donde Dios da a algunos para dirigir e implementar los asuntos de la iglesia y dirigir en las cosas que que organizan o que hace la organización. The evangelist is a gift of God. Some people have a special gift to lead people to Christ. El evangelismo es un don de Dios. Algunas personas que tienen ese don especial de guiar a las personas a Cristo. Paul talked to Timothy. He told him to not neglect the gift that's in him, indicating in another, Pablo le habla a Timoteo y le dice, no descuides ese don que hay en ti. indicating that there is that his gift may be teaching. Indicando que tal vez hay un don en él que sea el de enseñanza. But he also told him to do the work of an evangelist. Pero también le dijo que hiciera el trabajo de evangelista. Some people have a gift that enables them to win the lost and share the gospel in a greater way. But every believer is to do the work of evangelism. We're all to be the witnesses for Christ. Aunque algunas personas tienen el don especial que les permite ganar almas para Cristo y compartir el evangelio de una manera más profunda, la realidad es que todo creyente debe participar en la evangelización. Todos debemos hacerlo y ser testigos de Cristo. The pastor or pastor teacher is one who cares for the sheep that God gives him to lead, caring for the people. Entonces el pastor o el pastor maestro es uno que cuida de las ovejas que Dios le da para guiar, cuidando a la gente. There is a gift of teaching in addition to the pastor teacher, the one who's able to effectively communicate and give instruction concerning the things of God's word. Este es un don de la enseñanza, agregando a lo del pastor maestro, quien es capaz de comunicar efectivamente y de dar instrucción concerniente a las cosas de la palabra de Dios. And they're serving. The gift of serving is where you have a God-given ability to meet practical needs of others and in the church. Entonces, y el de servir, el don de servir es
es aquel que tiene una habilidad dada por Dios para una capacidad dada por Dios para satisfacer las necesidades prácticas de las demás personas y de la iglesia. The gift of encouraging is one who exhorts, admonishes, challenges others in their service to God. Entonces la otra es el regalo, el don de animar es aquel que exhorta, amonesta y desafía a otros en su servicio a Dios. The gift of giving, there are some people who have a gift of giving, they're able to give and keep giving beyond what seems they should be able to. That's a gift of giving, using their resources in a generous and godly way. Ahí está el don de dar. Hay personas que tienen ese don de dar, son capaces de dar y seguir dando más allá de lo que parece que deberían de ser capaces. Y que es un regalo de dar y utilizar sus recursos de una manera generosa y piadosa. Now, there is a gift of giving, but everyone is to give according to what God has blessed you with. Ahora bien, existe el don de dar, pero cada uno debe dar según las bendiciones que Dios le ha dado. I don't have the gift of giving, but I give to the Lord's work regularly and a tithe and above. Aunque no tengo el don de dar, pero yo doy para la obra del Señor regularmente. Y pienso que eso me ayuda. Eso me ayuda para dar de una manera generosa. No nos demos cuenta. I'll be right back real quick. I'll be back. No nos dimos cuenta de que no tiene el don. Pero nos ha dado de comer. Sí, últimamente sí lo ha aplicado el don. Este año especialmente. Claro que sí. Y al hermano Juan que le ha querido dar y hermano Juan no le da. No se deja. No lo deja el hermano a practicar ese don de dar. Quiere practicarlo con usted, hermano Juan. Con ice cream. Then you have mercy is the ability to express sympathy and compassion in a supernatural way. Y ahí tenemos la misericordia, que es el en el cual la persona siente y expresa simpatía y compasión de una manera sobrenatural. We can all be merciful and sympathetic to those who need mercy, but there's some who this comes as an ability beyond what others and what naturally comes. Entonces todos podemos tener misericordia y simpatía con aquellas personas en necesidad, pero hay algunos que tienen más capacidad que otros, que les viene de una manera natural. All right. There's nowhere in Scripture that says we're to use spiritual gifts for our personal benefit. No hay ningún versículo en la Biblia que nos hable de que el uso de los dones espirituales sean para nuestro beneficio personal. Nowhere does it say having spiritual gifts makes you more spiritual than anybody else. También nos dice que tener dones espirituales nos haga más espirituales que los demás. Every believer has spiritual gifts. Cada creyente tiene dones espirituales. And when we exercise our spiritual gift properly, it will bring joy
satisfaction and fulfillment. Entonces, cuando ejercitamos bien nuestros dones espirituales de una manera adecuada, esto nos dará alegría, satisfacción y plenitud. And we should be careful not compare our gift to others. Y debemos tener cuidado de no comparar nuestro don con el don de otros. All gifts are important and valuable. Todos los dones son importantes y valiosos. No gift is for self-glory. Los dones no son para nuestra gloria personal. It's not so you can brag about yourself and your gift. No es que para que puedas presumir o jactarte de ti mismo y de tu don. If you want to brag about your gift, then go use your gift for the glory of God, and others will brag about what you're doing. ¿Quieres presumir de tu don? Entonces úsalo para la gloria de Dios. Y otros presumirán de lo que tú estás haciendo. A few things to close with. Number one, it is God who determines, the Holy Spirit determines what gifts you have. Algunas cosas para terminar. Número uno, es Dios quien, o el Espíritu Santo, quien determina qué dones vas a tener. But how do you discover your spiritual gift? Pero ¿cómo vamos a descubrir, cómo descubres tu don espiritual? I think it's very simple. Yo pienso There are que a es lot muy of simple. There are a lot of surveys and tests you do, and what are your interests? What do you do? And say, okay, here's your spiritual gifts. Ok, hay I think that diferentes cosas para llenar y pruebas para hacer, pero acerca de tus intereses, qué es lo que vas a hacer, qué vas a decir. Aquí vamos a hablar de los dones espirituales, que son diferentes. I think in this where it says how to determine your spiritual gift, number one, ask God to reveal to you your spiritual gift. I think that's correct. Entonces, como hemos visto en este curso que nos dice cómo determinar tus dones espirituales, número uno, ora a Dios para que revele cuál es tu don espiritual. Yo pienso que eso es correcto. I think the second thing is number four, start serving God. Y la segunda cosa creo que es la número cuatro, pero inicia sirviendo a Dios. When you start serving God, your spiritual gifts will become evidence by the things that you're able to do above your natural abilities and talents. Cuando empiezas a servir a Dios, tus dones espirituales se harán evidentes por las cosas que eres capaz de hacer más allá de tus habilidades y talentos naturales. I've seen some studies that said every believer has at least three gifts. Y he visto algunos estudios que dicen que cada creyente tiene al menos 3 dones. So just because you say, well, I have this gift, don't eliminate the idea that you may have another gift. Or Y that solo may porque God, yo tenga este don no significa que debas descartar la posibilidad de que tú tengas otro. or that God may give you a gift in a temporary need of ministry in the church. O que Dios puede darte un don de manera temporal según la necesidad del ministerio de la iglesia. The other key thing to remember is that your spiritual gift is not for your personal edification or your personal exaltation. It's for ministering to others and for the building up of the church. Y otra cosa principal para recordar es que el don espiritual no es para tu edificación personal o para tu exaltación personal, es para ministrar a otros y para la edificación del cuerpo de Cristo.
You don't know for sure what your spiritual gift is. Look at these areas and start serving God in those areas. No sabes con certeza cuál es tu don espiritual. Observa estas áreas y comienza a servir a Dios en ellas. And you may discover areas that you didn't realize you were gifted, but God has gifted you to do great things in those areas. Y puedes llegar a descubrir áreas que no te diste cuenta que tenías talento, que Dios te ha dotado para hacer grandes cosas en esas áreas. Okay. Do you have questions about spiritual gifts? ¿Tiene algunas preguntas sobre los dones espirituales? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Es aconsejable orar a Dios por tener ciertos dones? Is a good idea to pray to God for certain gifts? You can. I think better just ask God, what are my spiritual gifts, and use me in this area. I don't know that we need to ask for a certain spiritual gift because He gives us as He wills, not as we desire. Creo que lo mejor es preguntarle a Dios cuáles son mis dones espirituales y que me use en esa área. No sé qué pedir de cierta manera, sino que el Espíritu lo da como Él quiere y no como nosotros queremos. El, There, if there's an area of need in your church, maybe pray, Lord, will you bring us someone gifted in this area, or raise up someone who is gifted in this area to do this ministry? Si hay una necesidad en tu iglesia, lo mejor es orar al Señor para que nos traiga a alguien dotado en esa área o levantar a alguien que tenga ese don para realizar ese ministerio. Ujú. Ok, Sí, Brother Juan. no, iba a decir yo que los apóstoles tuvieron más de un don y eh, alguien en la iglesia puede tener, decir, dos, tres, cuatro, cinco dones. Uh, okay. I start to say that the apostle had more than two or three more or five gifts. Uh, it's good to say getting the in the church we can have to to have two, three or more gifts. I think it's possible. Like I said, I've known one teacher said everybody has at least three gifts. I think we probably do have more than one, but one may be more prominent than the others. Yo creo que sí es posible, todos tenemos al menos tres talentos, pero creo que probablemente tenemos más de uno, que uno que sea prominente que los demás que los demás. And not even every pastor has the same gift. Y no todos los pastores tienen el mismo don. Some will have the gift of teacher, some will have the gift of administration, some may have the gift of mercy and demonstrating that, but he still does the work of the pastor in other areas. Algunos tendrán el don de enseñanza, otros el don de la administración, quizás otros el don de misericordia, y demostrando que todavía hace el trabajo pastoral en otras áreas. Si hay más preguntas o comentarios. Okay. Está clarito como el agua del río Chamelecón. So go get busy working, find your spiritual gift to serve God. Ok, vaya a ponerse ocupados trabajando, encontrando su don espiritual para servir a Dios. Así I es. apologize.
I apologize again, brethren. I need to leave early today. As I told Me a disculpo couple porque, of you, hermanos, porque tengo que dejarlos ahora. one of my deacons passed away last Friday when we got done with our meeting, El- and his funeral is tomorrow, and so I'm going to minister to his family this afternoon or here at noon. Uno de And mis so diáconos murió el viernes pasado cuando estábamos en nuestra reunión y su funeral es mañana, entonces tengo que ministrar a su familia esta tarde y en esta tarde y en la noche. and also when you're praying, También cuando oren, Remember Benjamin's wife. recuerden a la esposa de Benjamín. They found a cancer, a melanoma on her head, and she will have surgery on April 1st. Y ellos encontraron un cáncer, un melanoma en la cabeza. Iban a realizar una cirugía el 1 de abril. And that's part of why he's not able to be here today. Y esa es parte por el cual no está disponible el día de hoy. No pudo estar aquí hoy. Sí. Estaremos orando por el hermano Benjamín, su esposa. We're gonna pray for Benjamin's wife and for Benjamin. Gracias, Sí. gracias. Y oramos al Señor que Dios use a nuestro hermano Pastor Tom para las familias que han perdido su ser querido. I'm gonna pray for you, Pastor Tom, to help the families that they are losing their family. Gracias, gracias. Okay. Okay. Calendar. Yeah. Next week we can meet again. Okay. Y entonces la otra semana vamos a reunirnos, nos vamos a volver a ver. ¿De acuerdo? And we should be able to finish this book. Deberíamos poder terminar este libro. And probably next week we can go back and pick up on the spiritual life book. Y probablemente la siguiente semana vamos a poder volver a ver el libro de vida espiritual. Vamos a volver a ese libro. Okay, so we will see you next week.